admitiendo a todos. Exactamente, los vas admitiendo a todos, así ya están todos cuando arranquemos para no estar interrumpiendo. Ustedes saben que vamos a tener que cambiar, yo les había mandado el calendario académico que decía que el primer parcial va a ser el 29 de abril. Lo vamos a tener que adelantar y pasarlo al martes 27, porque el 29 de abril es mesa de examen, así que no se puede, no vamos a poder, no se puede dar clases ese día, ¿sí? Y mucho menos parciales. Así que lo vamos a tener que pasar al 27 de abril al parcial. Al martes 27 de abril. Corrijan eso en sus calendarios académicos, que cuando yo les mandé con la fecha preestablecida como 29. Obviamente que de todas maneras eso lo vamos a ir a ver. Del 26 al 30 no son mesas. Claro, pero en realidad solamente no se puede dar clases es un día por semana. Me dijeron que solamente no hay clases el 29. Hablé con la gente de alumnado y me dijeron que el 27 sí podemos dar clases y tomar examen, que solo el 29 no se puede. Así que el 27 quedaría como firme la fecha del primer parcial. ¿Se siguen tocando el timbre ahí, Len? Siguen entrando. Sigo atendiendo al portero. Sigo abriendo la puerta. Sí, Joaquín, el 27 de abril es el primer parcial. Ya que, chicos, vayan poniendo eso también en el grupito de WhatsApp, por favor, ¿sí? Hay gente nueva que me está mandando correos que los admitieron recientemente, a esas personas les diría que, por favor, se comuniquen con sus compañeros para poder ingresar al grupo de WhatsApp y para saber las claves de automatriculación y todas esas cuestiones, ¿sí? Teresa, me dijeron que no, que el 29 nada más, que el 29 es el único día que hay mesa, que el 27 puedo tomar examen, eso me dijo la gente de alumnado. Así que el 29 va a ser, el 27, perdón, va a ser el examen, el primer parcial. Ayer justamente hablé con la gente de alumnado. Bueno, gracias Jorge. Para la gente nueva ese es el WhatsApp. Perfecto, gracias. Ahí está en el chat el grupo de WhatsApp para la gente que se fue incorporando esta semana. Al parcial van a entrar hasta la unidad 5 normalmente entra para el primer día. Y es que me están preguntando eso en el chat. Así que por eso les decía que vayan estudiando, porque cuando se den cuenta van a estar fíjense que hoy ya es 23 de marzo, o sea, en un mes tenemos el primer parcial ya. Así que, bueno, me parece, Ile, que si a vos te parece podríamos arrancar. Sí, hay 67 conectados. Sí. Aparte 5 minutos está bien como tolerancia, bueno. De última también las clases se graban, así que no hay problema porque los chicos la van subiendo al grupito. O como vos quieras, si querés esperamos unos minutitos más, lo que vos digas. Hoy vos sos la dueña del circo, así que...
Bueno, no, quería a ver si quedamos en algo de ley formal o material o si no, ya en derecho interno. ¿Cómo? Mira, en realidad, si querés, lo que podemos hacer es revisitar un poquitito los conceptos más básicos de la clase anterior, que los chicos hablen un ratito, solo para refrescar un poco, Ile, y después continuamos con los temas tuyos, ¿te parece? Bueno, a ver si les quedó alguna duda también de la clase pasada. Chicos, eso, de la clase pasada. Yo no encuentro mi programa acá. No sé por qué. Algo, chicos, que haya quedado en el tintero, habiliten sus micrófonos, el que quiera preguntar, decir. ¿No? Bueno, Parece entonces que no. avanzamos más. Tampoco. Bueno, si seguimos entonces la última, estaríamos en la última parte, para que se ubiquen también, en la última parte de la bolilla 2, de la unidad 2, Derecho Interno y Derecho Internacional. Bueno, como la doctora le había comentado, qué era el ordenamiento jurídico, tenemos que partir de la base qué es el ordenamiento jurídico para relacionarlo con el derecho internacional. Sería el ordenamiento interno, el nuestro, y el internacional. Bueno, la rama del derecho que se ocupa, justamente, abro la puerta, que no quiero dejar a nadie afuera, pero no sé si hay otra forma esto de admitir, me parece ¿Que que no? no. Creo que no. Ahí está. Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, Emiliano. Ayer tuvimos clases en teoría 3, el profesor Aldo encontró una manera, se hace como una invitación a una lista a la lista de correos de los alumnos. Entonces, De todos. Ajá. Claro, y nos llega una invitación al correo electrónico que nosotros tenemos que aceptar, entonces no hay que estar aceptando de a uno a los que se van uniendo. No sé bien cómo se hace, pero puedo buscar y le paso. Dale, Sí. Emiliano, dale, que ustedes son nuestro soporte técnico acá. Ustedes son más jóvenes y la tienen re clara con todo esto de la tecnología. Así que lo que podemos hacer es eso. Si vos sos tan amable después de buscar la manera, que de todas maneras al SIU se le mandó a los correos del SIU. ¿Será Claro, que claro, algo lo manda distinto? No, lo manda con los correos del SIU. Ah, mira, acá una compañera nos está diciendo algo que nosotros nos preguntábamos hoy con Liliana, que es si se puede utilizar el mismo link siempre, porque eso sería un golazo, porque no tenemos que estar creando un link todo el tiempo. Y acá me parece que hay una compañera, me dice Noelia, que se puede programar para usar el link en todas las clases. Noelia, ¿es así eso? Sí, profe. Bueno, Sí, pone. entonces estaría buenísimo eso, chicos, que podamos con un solo link, ya que quede establecido para todas las clases. ¿Y será que este link no puede quedar establecido para todas las clases? ¿Cómo haríamos eso? Tendrías que ¿No entrar tenés siempre a link, este Noelia? Decís, con lo que dijo, se puede establecer. Ah, bien. Entonces, ¿cómo sería? Crear un link y mandar en el Google Meet, hay que programar la reunión y ahí aparece para añadir invitados. Con Claro, el pero calendario. el tema es que claro, pero ahí manda, entonces ahí ponen los correos. Ah, bueno, buenísimo. Entra al programa con el Google Calendario. Sí, es como vos decías, ¿eh? Acá me dice, entra al Meet y programa con el Google Calendario.
y les llega la invitación a cada uno. Los pasos que hay que seguir son crear un evento en Calendar, haz clic en añadir invitados, introducir los nombres, las direcciones de correo, haz clic en guardar y haz clic en enviar. Bueno, ahí está, buenísimo. Bueno, eso lo hacemos para, capaz que con este mismo link para la próxima clase. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una así, con este... Sí, vamos a hacer una prueba. Exactamente, durante la semana hacemos una prueba y ahí vemos. Sí, eso vamos a hacer. Bueno, gracias chicos, gracias. Vamos a ir avanzando entonces. Sí, porque... Perdón por la interrupción, disculpa. Los problemas tecnológicos no superan. Sí. Bueno, decíamos entonces que tenemos que entender el derecho interno, el ordenamiento, nuestro ordenamiento jurídico, como habíamos dado en la clase pasada, y el derecho internacional, cómo se compatibilizan estos dos órdenes, nuestro ordenamiento y los tratados internacionales. Bueno, el derecho internacional público es la rama de la ciencia jurídica que estudia las relaciones entre los estados, sus derechos y sus obligaciones. Se llama el derecho internacional público, es la ciencia jurídica, la rama de la ciencia jurídica que se ocupa de estudiar las relaciones entre los estados, sus derechos, sus deberes y cómo se interrelacionan los estados entre sí. Este derecho internacional tiene principios rectores. El principal es la regla pacta sunt servanda, que quiere decir que los pactos nacen para ser cumplidos. A raíz de esto después vemos los tratados internacionales, que es lo importante en este punto. Otro de los principios rectores del derecho internacional es el principio de la libertad de los mares, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, o sea, que un estado no se debe intervenir en las cuestiones internas de otros estados, en los asuntos internos de otros estados. Ese es el principio de no intervención. Y otro principio importante de este derecho internacional es la condena general a la no agresión y al principio no a la guerra. Son principios de condenar la agresión entre los estados y la guerra. Bueno, eso es principios generales para entender el derecho internacional público y cómo se relacionan los estados entre sí. Bueno, entonces el programa, van a ver que dice derecho internacional, interno e internacional, doctrina monista y dualista. Estas doctrinas vienen a ordenar las relaciones, los conflictos que surgen entre los estados. Tengo acá mi machetito, yo también. Si me deja la doctora. Siempre el machete es la sanción del profe toda la vida. Menos para el examen. No, es que es para el profe, no es para ellos. Bueno, entonces, cada estado tiene potestad soberana con su orden interno y participa con los demás estados en una relación de igualdad jurídica en la elaboración de estos tratados o pactos internacionales. Por ejemplo, uno acá de nuestro país, conocido por todos, un tratado de integración, es el Tratado del Mercosur. De la coexistencia de estos ordenamientos jurídicos se derivan problemas, porque
chocan los ordenamientos o internos con los internacionales. Uno de estos problemas es en determinar si los tratados internacionales se aplican directamente en el ámbito interno de los estados o si es necesaria una norma del derecho nacional, de nuestro ordenamiento jurídico interno, que integre el tratado internacional al derecho interno. Entonces hay que compatibilizar qué pasa con el tratado internacional y nuestro derecho interno, nuestro ordenamiento jurídico, cómo se compatibilizan esos dos ordenamientos. Y ahí otro problema, el segundo problema para separarlo también, es establecer la relación jerárquica con cómo queda la relación jerárquica de esas normas internacionales con las normas de derecho interno, de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento. Y ahí la doctrina del derecho público internacional plantea estas doctrinas que armonizan los dos sistemas, la doctrina monista y la dualista. La doctrina monista propone la existencia de los dos subsistemas jurídicos relacionados jerárquicamente, pero dice que la unidad implica que las normas se hallan subordinadas unas a otras, formando un solo ordenamiento jurídico. O sea, el sistema internacional interno forman un solo ordenamiento jurídico porque las normas quedan subordinadas unas a otras. Se forman subsistemas relacionados jerárquicamente, pero formando uno solo. Por eso monista de uno solo. La teoría dualista propone la coexistencia de los dos órdenes jurídicos, interno e internacional, independientes, tanto el derecho internacional como el derecho interno coexisten, independientes, no forman uno solo, sino separados, y tienen su propio ámbito de validez y su propio campo de acción. No sé si hasta ahí me explico. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Te estaban pidiendo antes, y disculpa Guadalupe, un segundito, ya los dejo hablar a ustedes. Te estaban pidiendo antes en el chat si podías repetir lo de los principios del derecho internacional, los 3 principios. Los principios del derecho internacional, sí. El principal es una regla que está en latín, dice pacta sunt servanda. Ahí se lo escribo yo para que vean, es latín eso, chicos. Es en latín, pero es el principio, es la regla madre, se puede decir, la principal del derecho internacional público, pacta sunt servanda. Quiere decir que los pactos nacen o se forman para ser cumplidos. A partir de este principio rector se derivan otros más específicos, pero los pactos, los tratados, el derecho internacional nace, se conforma para ser cumplido. Los principios que derivan de estos son el principio de la libertad de los mares, del alta mar, que no pertenece a ningún estado en particular, la libertad de los mares. El otro es la no intervención en los asuntos internos de otro estado. Un estado soberano no se debe inmiscuir o meter en los asuntos internos de otro estado.
Y el otro principio es el de condena a la agresión, condena general a la no agresión, condena a la guerra. Condena general a la no agresión o condena a la guerra lo pueden encontrar. Esos son los principios mayores. Pacto de no agresión. Profe, buenas tardes. No sé si me escucha. Esperen, vamos de a poquito. Había activado Guadalupe hoy su micrófono para preguntar. Guadalupe, ¿querés activar? No. Era que entendí, profe. ¿Quién seguía? ¿Ya está? Sí. Bueno. ¿Quién ha activado su micrófono? Maidana, Kevin, ¿querés preguntar algo? No, pasa, como tengo el auricular con el micrófono no desactivo. Ah, bien, perfecto. No es problema. Rocío, entonces, Rocío me parece que habló recién, ¿puede ser? Sí, buenas tardes, profe. No había escuchado bien el tema de las doctrinas, si puede volver a explicar, por favor. Había dicho que armonizan 2 sistemas, no entendí cuáles serían los 2 sistemas, y después si puede volver a explicar brevemente el tema del armonista y monista. Sí, en relación a los principios, porque estábamos en eso y después repito a lo de las doctrinas monistas y dualistas. A alguien le quedó, como habían pedido, los principios, creo que ya está, ¿no? Pacta sunt servanda, como el principal. ¿Están los principios, chicos? Parece que sí. Quedó claro, dice. Quedó claro. Sí, profe. Muy bien. Ahí tenemos a alguien de un estudio jurídico, así que la próxima clase la da él. No sé quién es. Buenísimo. Alguien que... Mira, Lo pasamos. Diyu y asociados. Ese da la clase del jueves, da él. Bueno, volvemos entonces a las doctrinas. Bueno, las doctrinas las doctrinas monistas y dualistas explican cómo compatibilizar en el ordenamiento jurídico el interno y el internacional. Porque el problema que se plantea es si tenemos estados soberanos, cada estado soberano tiene su propio ordenamiento jurídico, su derecho interno. ¿Qué pasa cuando los estados se integran y surgen estos pactos o estos tratados? Coexisten varios ordenamientos jurídicos como estados participen en la formación de los tratados. Pueden ser 2, 3, en el Mercosur son 4 o más, o muchos más. 5, profe. 5. Gracias. En la Unión Europea 27, 28 y cada vez se van agregando más. Bueno, aunque ahora sea la Inglaterra, así que imagínense, los pactos regionales son gigantes. Claro, el Mercosur había sido con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y después se asociaron más estados. Si mal no recuerdo, eran 4 originales, los fundadores del Mercosur, y después tenemos los estados asociados, que fue Bolivia, Chile, después tenemos, tratados de integración y pactos en casi todo el mundo. Entonces quedan tantos ordenamientos internos como estados se agrupen en estos pactos o tratados. De ahí tenemos este problema, o esta postura, si queremos decir, en determinar si estos tratados internacionales se aplican directamente en el ámbito interno de cada estado que suscribió el tratado, o si es necesaria una norma de derecho interno que lo integre al tratado internacional. No sé si eso queda claro.
si el tratado internacional se aplica directamente en el Estado firmante o si cada Estado en particular tiene que integrar a su ordenamiento el tratado internacional. A través del dictado de una norma interna. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se ve que se entiende, Ire, porque si no ya estarían preguntando. Sí, dicen Yo acá. escucho silencio. No, hoy están con sueño, ¿no? Yo me perdí en esa última parte, perdón. Me perdí en esa última parte. ¿En qué te perdiste, Kevin? O sea, en la Argentina generalmente, si hay un pacto, lo agrega a su normativa, o sea, mediante un proyecto de ley que se trata en el Congreso y generalmente tiene la potestad del Senado para ver si se agrega, por ejemplo, algún acuerdo de derechos humanos o algo por el estilo, o el Tratado de Cambio Climático, o el Acuerdo de París sería. Entonces creo que eso también Exactamente. En depende de principio. la jurisprudencia de cada país. Y en Argentina, mira, se me hace que vos sabés algo de esto. ¿Y en Argentina cómo es jurisprudencia al respecto? Yo creo que la Argentina tiene un sistema dualista, porque no adopta todos acepta creo que la gran mayoría de los tratados de Naciones Unidas, pero siempre tiene que estar avalado por la norma interna, o sea, tiene que estar avalado por el Congreso. En la mayoría de los tratados internacionales sí, pero hay un sector de los tratados internacionales que son operativos, es decir, que tienen directa validez sin necesidad de norma interna. A ver, vamos a poner un ejemplo porque nos están pidiendo acá. Estoy viendo ejemplo, también vamos a llegar al artículo 75 de la Constitución. Exacto, exacto. Tengo una acá, sí, tienen a mano, la doctora le mandó también en PDF, pero la Constitución, si tienen a mano, mejor. Exactamente, vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar, que la doctora avance, y después, en todo caso, volvemos para atrás con lo que necesite reforzarse o lo que necesite un poco más de ejemplos o de claridad. Vamos a hacer así. Entonces tampoco le estamos interrumpiendo a ella porque es complejo dar una clase y exponer con tanta interrupción. Así que vamos a seguir adelante y ahora volvemos para atrás a clarificar y ajustar un poco los conceptos y a dar ejemplos, que es lo que están pidiendo los compañeros. ¿Por qué? Porque cuando la doctora llega al artículo 75, inciso 22, es el ejemplo más claro de cuál es el sistema de Argentina, ¿sí? Aunque después vamos a ver un ejemplo que contrarresta a ese. Así que vamos a avanzar y después volvemos un poquito para atrás. Adelante, Ilet. Perdón la interrupción. Sí, no hay problema, ¿no? Bueno, entonces también quedan establecer la relación jerárquica que quedan los tratados internacionales con la norma de derecho interno, con nuestras normas. Son superiores, quedan en la misma jerarquía, son inferiores, cómo compatibilizan los estados su derecho interno con el derecho internacional. Ese sería como el segundo problema, en qué orden jerárquico, cómo compatibilizar los dos sistemas. Para dar respuesta a este problema y al anterior que había dicho, que era cómo se incorporan las normas internacionales al derecho interno, si es automático, si se necesita algún mecanismo para incorporarlo. El derecho internacional público, la doctrina, mejor dicho, plantea dos posiciones antagónicas, que son la doctrina monista y la dualista, que tratan de explicar cómo se relacionan o se compatibilizan, mejor dicho, estos dos sistemas, el interno y el internacional. La doctrina monista propone la existencia, dice que existen, no que no existen, existen dos subsistemas jurídicos, pero que estos se relacionan jerárquicamente y conforman una unidad de normas que se hallan
subordinadas a unas a otras, formando un solo ordenamiento jurídico. Dos sistemas jurídicos relacionados jerárquicamente, pero forman un solo ordenamiento. Eso propone la teoría monista. A diferencia de la dualista, dice que también existen dos órdenes jurídicos, pero que estos son independientes, tanto el derecho interno como el internacional, y que cada uno tiene su propio ámbito de validez y su propio campo de acción. No forman un solo ordenamiento jurídico, sino que son independientes, tienen su propio ámbito de validez y de acción, coexisten. Eso dice la dualista. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entienden qué implica el monismo y qué implica el dualismo? ¿Hasta acá? Es decir, Sí. Ustedes tienen dos órdenes jurídicos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de ordenamiento jurídico y decíamos, el ordenamiento jurídico es un conjunto ordenado, jerarquizado y sistematizado de leyes? ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de ordenamiento jurídico. Existen dos órdenes jurídicos en los cuales la ciencia del derecho, digamos, se focaliza para estudiar el derecho. Por un lado, los ordenamientos jurídicos internos, es decir, el ordenamiento de cada estado, por ejemplo, el derecho argentino, el derecho inglés, el derecho español, el derecho alemán, ¿ok? Esos son ordenamientos jurídicos internos de cada estado en particular. Y después tenemos el ordenamiento jurídico internacional, que es el conjunto de normas ordenadas, jerarquizadas, sistematizadas, pero que se han generado a través de convenciones realizadas por los estados. Lo que la doctora explicó muy bien que sucede con el derecho regional, por ejemplo. Es decir, cuando hay un conjunto de países que se juntan, se reúnen y dicen, bueno, tenemos que regular cuestiones que son comunes a todos estos países, entonces, a partir de ahí, estos países generan otro orden, un ordenamiento distinto, un ordenamiento que es externo al de cada uno de ellos individualmente y que los trasciende y que está por fuera de los derechos internos individuales de cada país. ¿Ok? Bueno, esto es el derecho internacional. Ahora, el derecho internacional tiene todos los principios que la doctora Godoy explicó muy bien, y además tiene la particularidad de que va a regir, o al menos su intención, pensemos en esto, pensemos en el Mercosur, ¿no es cierto? El Mercosur constituye un ordenamiento jurídico internacional, conjunto de normas ordenadas, jerarquizadas y sistematizadas, que fueron, digamos, convenidas por tal y tal país, para regir de común acuerdo a estos países en ciertos aspectos que hacen a la vida institucional de estos países. Muy bien, hasta acá está todo muy bien. Entonces tenemos cada uno de los miembros del Mercosur con su propio ordenamiento interno, y después tenemos al Mercosur en sí como ordenamiento jurídico que tiene un montón de normas que también va a regir a estos países que son miembros. Ahora, el problema es el siguiente. Resulta que esas normas del Mercosur se generaron en un acuerdo de países. Pero cada uno de estos países individualmente tiene su propio Congreso de la Nación, que es el organismo, único organismo competente dentro de cada estado para poder dictar leyes que sean válidas y sean exigibles dentro del territorio del estado. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con estas leyes que no las hizo el Poder Legislativo de cada uno de los estados, sino que las firmaron los estados a través de representantes que mandaron cada uno en sus poderes ejecutivos, pero que bajo ningún punto de vista constituyen el Congreso de la Nación de cada uno de estos estados? Entonces, ¿qué pasa con estas normas de Mercosur? Que en realidad no las generaron, ni las crearon, ni las votaron los legisladores
ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de Brasil, ni de Paraguay. ¿Qué pasa con estas normas que las hicieron fuera de los países, las firmaron personas que en realidad no son legisladores del país, que no constituyen el órgano competente para crear norma dentro de cada uno de los países? ¿Qué validez le damos a esta norma internacional? ¿Cómo hacemos para que esta norma internacional baje y sea efectiva y pueda ser aplicada y pueda ser inclusive, si por ejemplo confiere derechos, como puede ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos confiere derechos a los ciudadanos de cada uno de los estados firmantes, ¿cómo hacemos para ejercer esos derechos si en realidad ese tratado no fue una ley interna del Congreso de cada uno de los países? Esto es lo que pretende, este problema, es lo que pretenden resolver las doctrinas monista o dualista, ¿sí? Son doctrinas contrapuestas, son diferentes, tienen una visión diferente de cómo se constituye el ordenamiento jurídico y cuál es la validez de las normas internacionales dentro de ese ordenamiento jurídico. ¿Está? Entonces, esto es lo que tienden a hacer las doctrinas monista y la doctrina dualista. Entonces, en base a esto, a esta necesidad de resolver cuál va a ser la validez y la obligatoriedad que tenga una norma editada por un organismo internacional dentro del territorio nacional de cada estado, es que surgen estas doctrinas. Que como bien explicó la doctora, en el caso de la doctrina monista, si bien para esta doctrina existen dos órdenes, que es, por un lado, el orden jurídico interno de cada estado, y por otro lado, el derecho internacional, de todas maneras, la monista dice, más allá de que consideramos que efectivamente existen dos regímenes, la verdad es que el ordenamiento jurídico es uno solo. Es uno solo. Entonces, no importa si la norma fue dictada por el Congreso o si después fue firmada por la Argentina en un acuerdo de países, fuera del territorio de la nación. Porque si la Argentina ya lo firmó, ya lo ratificó, ya está. Ese acuerdo se tiene que aplicar directamente dentro del territorio de la nación. No hace falta una ley del Congreso de la Nación Argentina que recepte esa normativa internacional y que recién ahí la haga válida. No, señor. Como nosotros tenemos una idea monista, una concepción monista del derecho, para nosotros tanto las normas de derecho interno como las normas de derecho internacional forman parte del mismo ordenamiento. Y por lo tanto, cualquier norma de derecho internacional que haya sido correctamente firmada y ratificada por el gobierno argentino va a ser perfectamente válida dentro del territorio de la nación, sin necesidad de que eso pase por el Congreso de la Nación y el Congreso dicte una ley al efecto de constituir ese tratado internacional en norma interna. Porque una vez que se firmó y se ratificó, es norma interna. Eso dicen los monistas. Los dualistas, sin embargo, dicen no, de ninguna manera. El derecho interno y el derecho internacional son dos órdenes jurídicos completamente diferentes, completamente separados uno del otro, y como nosotros consideramos que todos los estados son soberanos y que en realidad el derecho interno de cada estado, el derecho positivo interno de cada estado está por encima del derecho internacional, cuando hay un acuerdo internacional entre países, por más de que el país haya firmado y ratificado el acuerdo, hasta tanto eso no pase por el Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación sea el que, mediante una ley interna, reconozca validez a ese tratado no va a ser válido, no va a ser aplicable, no va a ser obligatorio dentro del territorio del Estado. ¿Está? Estas son las dos concepciones del monismo y del dualismo. Acá estamos hablando de nuevo de teoría, ¿eh? Esto es teoría del derecho, ¿está? Que tiene el monismo y el dualismo como dos doctrinas diferentes, con una concepción diferente respecto de la manera en que se interrelacionan el derecho interno y el derecho internacional dentro del territorio de un Estado. ¿Está? Esta es la diferencia entonces entre la doctrina monista y la doctrina dualista. Ahora lo vamos a dejar a la doctora que siga con su exposición, porque a partir de lo que viene ahora, vamos a entender
en cuál de las dos doctrinas se enrola la Argentina y si esa doctrina es la misma siempre o si admite algunas excepciones y en el caso, ¿cuáles son esas excepciones? ¿Sí? Pero vamos a dejarle a la doctora que continúe. ¿Estamos hasta acá, gente, o necesitamos ajustar algo más en este concepto de monismo y dualismo? Se entendió. Bueno, Profe. perfecto. La dejamos en paz a la doctora Godoy entonces, que siga con su exposición. Adelante, Ile. Bueno, ahora desde el enfoque interno, ¿qué puede hacer cada estado? ¿Qué postura puede adoptar cada estado? Los estados pueden disponer la directa aplicación de las normas internacionales a su ordenamiento jurídico o establecer que esas normas internacionales deben ser incorporadas a través de disposiciones de derecho interno, o sea, que las normas internacionales se incorporen al derecho interno a través de un procedimiento o de un mecanismo reglado, que operen la transformación de esas normas internacionales en derecho interno. O sea, que la norma internacional se incorpore al ordenamiento jurídico interno. ¿Cómo cada estado va a arreglar eso? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí vamos a cómo lo hace nuestro país y principalmente qué dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Así que ahí voy a traer mi Constitución y la Constitución, que mejor si todos lo tienen a mano. Nuestra Constitución es del año 1853 y fue, a lo largo de la historia, fue reformada hasta que llegamos a la que más nos interesa, nos importa, y la última reforma constitucional del año 1994. Disculpe, profe, artículo 75, ¿cuál es el inciso? Artículo 75, inciso 22. Es importante el inciso en este artículo porque el artículo 75 dice corresponde al Congreso y tiene varios incisos que en este punto no nos vamos a detener. Creo que tiene 30 y pico de... A ver, 32 incisos. Vamos al 22. Artículo 75 dice... ¿Puedo leer? ¿Quién quiere leer? Bueno, si quiere leer, hay un Leo. voluntario que quiere leer, ¿sí? ¿Quién? Leo. Kevin. Sí. Sí, lee, Kevin. Bien, el artículo 75, inciso 2 dice, aprobar o desechar tratados concluidos con, con las demás naciones y con las organizaciones Espera, internacionales y los... Te faltó lo que dice, ¿qué dice primero el 75? Bien, Que le el artículo corresponde a 75 le corresponde al Congreso. Al Congreso. Exacto. Porque todos vamos hacia el 22 y se aprobaron, pero ¿quién aprueba? Es el Congreso. Capítulo cuarto de la Constitución, atribuciones del Congreso, artículo 75, corresponde al Congreso. Ahí vamos, inciso 22, y ahí sí, continúa. Corresponde al Congreso aprobar Perdón, o profe. desechar... Perdón, profe. Kevin, ¿puedes leer un poquito más despacio, un poquito más lento, porque leíste como muy rápido, ¿sí? Y no se Dale, entendió bien. perfecto. Gracias. Estoy acostumbrado a leer así. Disculpa. Bien, corresponde al Te están Congreso... enojando, Kevin. Sí, se me van a venir con la antorcha después. No, Aprobar por favor, o- profe. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos de la Santa Sede. Con la Los con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, es decir, tienen una jerarquía mayor a las constitucionales. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, ahí va nombrando cada uno de los pactos Sí. Bueno, vamos a detenernos en el primer párrafo del 75, inciso 22. Como bien leíste, dice que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Entonces, primero tenemos que saber qué nos está diciendo este artículo. ¿Con quién el Estado puede celebrar tratados? Con las demás naciones, con otros países. Con organizaciones internacionales. ¿Qué organización internacional conocen? Hay una que es famosa y muy conocida. Hay muchas. La ONU. ¿Cuál más? El Fondo Monetario. También. Sí. La OEA, acá te dicen. La OEA. Acá te dicen la OEA, la OMS, exactamente, sí. Organización de Comercio, de Salud, las que son más específicas. Ahora con la pandemia. El Grupo de los 20 o el G20. También. El G20. Esas son organizaciones internacionales. Y los concordatos con la Santa Sede, algo había dicho Mara la clase pasada, los concordatos se llaman los tratados internacionales con la Santa Sede. Recuerden que el Vaticano es un Estado soberano independiente que tiene la jerarquía de ser otro Estado, la Santa Sede, que se llama en este caso concordatos. Entonces, con esas tres partes, podemos decir, personas, otras naciones, otros estados, organizaciones internacionales y la Santa Sede. El Congreso puede aprobar o desechar, aprobar o rechazar o no rechazar los tratados que nuestro país puede firmar con otras naciones, otros estados, las organizaciones internacionales y la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ahí tengan en cuenta lo que explicó Mara la clase pasada del ordenamiento jurídico y de la pirámide. La pirámide de Kelsen, cómo se ordenan, jerarquizan y coordinan las leyes, porque ahí lo vamos a ubicar los tratados y concordatos, qué jerarquía tienen en esta pirámide con relación a nuestro ordenamiento jurídico. Si voy hasta ahí. Gente, ¿cómo vienen? A ver, espérate que leo el chat. Ah, no, el chat. Profe dice, está todo perfecto. Se entendió. Dice. Bueno. Sí. No, bueno. No hay. El segundo párrafo nombra una serie de tratados internacionales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros más. Estos están taxativamente nombrados en la Constitución. Después de estos que están nombrados, dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos.
¿Qué nos quiere decir acá? Que estos tratados que están nombrados en este segundo párrafo del inciso 22 no deniegan, o sea, que no van en contra o no se complementan con la primera parte de la Constitución, que es la parte donde están reconocidos los derechos y garantías. O sea, vienen a complementar, no a derogar o a no reconocer lo que la propia Constitución, nuestra propia Constitución en la primera parte consagra derechos y garantías para todos los habitantes, para todos. En otras palabras, vienen no solamente a ratificar, sino también a ampliar los derechos de las personas. Claro, por eso dice, deben entenderse complementarios a los derechos y garantías que la Constitución ya reconocía. Acuérdense que este artículo se incorpora en el 94 recién, pero los tratados antes de la reforma de la Constitución del 94 ya existían tratados internacionales, ya existían concordatos con la Santa Sede y ya había tratados con organizaciones internacionales. Por eso es importante esta última parte del segundo párrafo del 22, cómo quedan, cómo se compatibilizan estos tratados internacionales con los derechos y garantías que la Constitución consagra en su primera parte. ¿Está? Doctora, no sé si quiere agregar algo. No. Fíjense qué relevante lo que está diciendo la... No, por favor. Fíjense qué relevante lo que está diciendo la doctora Godoy, porque ella nos está hablando nada más y nada menos que de aquel vértice de la pirámide de la que hablamos en la clase pasada. Es decir, todo lo que ella nos está diciendo en este momento, cuando nos habla de los 11 acuerdos que están taxativamente enumerados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, nos está hablando de aquellos tratados de derechos humanos que tan lejanos nos parecían en la clase pasada, parecían una cosa así etérica, que estaban, qué sé yo, dónde, como si no existieran, como si fuera algo inalcanzable. No. Estos son los tratados de derechos humanos que tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico igual jerarquía que la Constitución Nacional, porque esto es lo que nos está diciendo la doctora, lo que nos está transmitiendo cuando nos hace leer el inciso 22 del artículo 75. 11 tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados al ordenamiento jurídico interno a través de la reforma constitucional de 1994 y que la particularidad que tienen es que este inciso 22 lo pone en paridad con la Constitución Nacional. Es decir, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos por encima de todo, con la mayor validez, a la Constitución Nacional y en la mismísima jerarquía estos tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Entienden? Estamos hablando de las leyes supremas de la nación. Es decir, que todas las normas que vienen por debajo de estas leyes, tanto de la Constitución como de estos 11 tratados incorporados a la Constitución a través de la reforma del 94, en paridad con ella, tienen que sí o sí respetar el contenido de estas normas para ser válidos. Porque si cualquiera de las normas de inferior jerarquía no obedecen al contenido de la Constitución, de los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los 11 numerados en el inciso 22, no se condicen con su contenido, van a poder ser declaradas inconstitucionales. O como también se lo llama en la jerga del derecho, inconvencionales. Tenemos el derecho constitucional y el derecho convencional. ¿Qué quiere decir esto? De las convenciones internacionales. ¿Está? Entonces, cualquier norma de inferior jerarquía que no se condiga con lo que dice la Constitución o con lo que dicen estos 11 tratados sobre derechos humanos va a ser declarado inconstitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Fíjense la relevancia de esto que nos está contando la doctora. ¿Sí? Entonces, por eso es que normalmente decimos que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en cuanto enumera los 11 tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, es materia de examen, siempre. Siempre se va a preguntar. En alguno de los exámenes que rindan va a tener que hablar del artículo 75, inciso 22, porque marca la relevancia, la importancia, la jerarquía que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ahora, les voy a hacer una pregunta, y me gustaría escuchar una vocecita que hasta ahora no haya escuchado. Si nosotros hablamos de doctrina monista, que es la que dice que necesitamos una ley interna para incorporar un tratado internacional que ya fue firmado y ratificado por el país dentro de nuestro ordenamiento. Eso es el monismo. A su vez, tenemos por ahora una visión diferente, que es la dualista, que dice, señores, para que un tratado internacional pueda ser válido dentro del territorio de la nación, necesitamos una ley interna del Congreso de la Nación que recepte esa normativa internacional, la convierta, la pase por su filtro, la convierta en ley interna y recién entonces el contenido de ese tratado va a poder ser aplicado y exigido y coactivamente cumplido dentro del territorio de nuestro país. Dos concepciones distintas. Pensemos en esto. La reforma que se le hace a la Constitución en 1994, a través del inciso 22 del artículo 75, ¿qué doctrina nos demuestra que en ese momento y a través de ese acto es sostenida por nuestro país? ¿La monista o la dualista? ¿Y por qué? La respuesta. A ver quién se anima a contestar esto. Si pensamos en el contenido del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, estamos en condición de asegurar que nuestro país en ese caso actuó a través de la doctrina monista o a través de la doctrina dualista. A ver, ¿qué piensan? Mauro dice monista porque tiene jerarquía constitucional según el inciso 22 del artículo 75. Pero Mauro, escuchá, lo que yo estoy preguntando es, el inciso 22 del artículo 75 te dice que quedan incorporados al ordenamiento jurídico de nuestro país, con la misma jerarquía que la Constitución, 11 tratados internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de la incorporación a la ley interna de 11 tratados internacionales de derechos humanos. Esa incorporación la ordena el Constituyente de 1994, es decir, la Convención Constituyente Argentina de 1994. Es la que recibe y a través de la ley, que es la nueva Constitución, la Constitución reformada, recibe esos tratados nacionales y los pone dentro de nuestro ordenamiento. No. Todo ese accionar, Estado monista, todo dualista. Dualista. ¿Profe? Decime, Andrea. ¿Se me escucha? Escucho. Sí. Perfectamente. Para mí hay como una mezcla de los dos. Primero, porque sería monista en la primera parte, porque incorpora estos 11 tratados de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Constitución. Sin embargo, en el último párrafo dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto. Es decir, que sería esa parte monista. ¿Por qué? Porque todos los tratados, luego de esta reforma constitucional, sí o sí deben ser aprobados para poder llegar a tener una jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.
¿No estaría bien? Entonces sería Es como... como, si los próximos tratados... Sería una mezcla de lo que es nuestro ordenamiento. Si los Porque próximos... es monista en ese momento, porque incorporó estos 11 tratados a la jerarquía constitucional. Sin embargo, todos los tratados celebrados luego de esta fecha deben ser incorporados nuevamente. Bueno. Por eso sería la primera parte monista y la segunda dualista. Bueno, tu observación respecto de la segunda parte es perfecta. Respecto a somos dualistas. ¿Tenés razón? Sí. De la segunda parte está así y es claro, tenés toda la razón. Te pregunto, pensemos juntos. A ver, si el legislador que incorporó los 11 tratados, Andrea, fue la Convención Constituyente Argentina de 1994, los incorporó y ordena que esos tratados, además de pasar a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, tengan la misma jerarquía constitucional. Si vos tenés que pensar en el organismo que ordena eso, y de la manera que lo hace, ¿a vos te parece que es monista? Es dualista, dice el colega acá del estudio jurídico. Vos, si tenés NIC, sí, tiene razón, porque es dualista, como dice, porque es el Congreso quien aprueba o desecha esos tratados. Claro. Entonces somos monistas. Acá me dice, entonces somos dualistas. Claro, dualistas. Porque fíjate, es dualista, me dice Rocío, porque se ven dos partes separadas. El Congreso aprueba, exactamente. Es decir, la misma observación, Andrea, que vos hiciste respecto de la segunda parte, que es perfecta, es igualmente aplicable a la primera parte, porque quien tuvo que, fíjate, estos 11 tratados ya existían, los había firmado y los había ratificado, Andrea, ¿viste? Ya existían. Y sin embargo, recién se incorporan con al ordenamiento interno y con la jerarquía de la Constitución a partir de la Convención Constituyente de 1904, que es Convención Argentina. ¿Está? Es un congreso especial. La Convención no es el congreso, hacemos los legisladores que con masa es el presidente y Cristina es la presidenta del Senado. No es ese congreso. Una Convención Constituyente es un congreso especial que el país de reformar la Constitución cuando no la hay, o reformar una que ya existe. ¿Sí? Entonces, en 1994 se crea la Convención Nacional, que la crean las provincias a través del voto de los convencionalistas, que hacen, además de y que van en orden de reformas, entre tantas cosas que hacen, estos 11, se los digo, agarran, solo para entender, agarran este paquete de 11 tratados que ya estaban y los incorporan nuestro ordenamiento jurídico a nuestro del inciso 22 del artículo 70 de la Constitucional. Entonces, este acto es acto de incorporación normativa que requiere el dualismo para que una convención armada con otra válida dentro del país. Ese acto es exactamente el que los dualistas piden para que realmente una norma de origen externo pueda ser incorporada y pueda ser obligatoriamente cumplida dentro del territorio de nuestra nación. Entonces, el artículo 75, inciso 22, es una certificación de que la Argentina es un país que tiene una concepción dualista de la relación del derecho interno y el derecho internacional. ¿Está? Este es el principio general. Hay una excepción, pero no vamos a hablar todavía de la excepción, vamos a seguir
con la exposición de la doctora y después más adelante vamos a ver a qué excepción nos referimos, ¿sí? Pero en principio, la cosmovisión del derecho argentino en cuanto a la relación que existe entre el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional es dualista. Necesitamos en todos los casos de una ley interna que recepte al tratado internacional y le dé una forma de ley interna para que eso pueda ser aplicable dentro de nuestro derecho. Y el ejemplo viviente de esto es el artículo 75, inciso 22, porque fue la constituyente del 94 la que incorporó esos tratados a nuestro ordenamiento interno. Acá Andrea me dice, claro, porque se incorporan recién con la convención creada para... Exactamente. Sí, entendemos... escribí mal nomás, Andrea, pero sí. pero es la diferencia hasta acá. Claro, porque, o sea, entendí mal al leer la convención en ese momento es creada para ese y ahí se incorporan estos nuevos tratados. Claro. Y ahí tendrían recién el... No es que mal. ¿Cómo? No es de entender en realidad, es nuevo, así que es, y para ustedes esto es completamente, totalmente normal. Tienen que hacer todo un proceso de lectura y entendimiento. No, acá no hay malas comprensiones, simplemente es un tema de ver, cuando se cansen de leer sobre derecho, ahí les va a ser mucho más fácil entender. Esto es un tema complejo, Andrea, así que está perfecto. Y por eso me gusta cuando participan, porque en realidad en esa participación podemos ir haciendo ese proceso de hilvanar las ideas y de poder entender y acomodar estas cuestiones. Así que, al contrario, yo les doy la bienvenida a ustedes cuando quieren decir cuál es la perspectiva que ustedes tienen. Así que tranquila, no es que entendiste mal. Estás haciendo tu proceso de amigarte con la teoría y está perfecto. ¿Está? Y como todo proceso, eso lleva su tiempo. Así que está perfecto. Pero estamos hasta acá, chicos. ¿Entendimos qué es esto de monismo, dualismo y cómo se aplica y qué pasa con Argentina al respecto? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Para que tengan en cuenta también en este proceso, tengan en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es del año 1948. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de 1966. Hay otros pactos, derechos civiles y políticos, también de 1966, el de prevención y sanción del delito del genocidio del 48, todos son muy anteriores a 1994. La convención, como le explicaba la doctora, la convención constituyente del 94 plasmó estos 11 tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. Exactamente, excelente el ejemplo, Ile, porque ahí se entiende perfectamente esto que estamos diciendo. La última parte del 75, incisos 22 nos dice que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Piensen que después de 1994, nuestro país puede y siguió firmando tratados y convenciones, concordatos. Esta última parte establece el mecanismo a que quedan sujetos esos demás tratados, los que no están nombrados,
en la primera parte, siempre que sean tratados internacionales sobre derechos humanos. Acuérdense que hay que distinguir los tratados internacionales de derechos humanos y los que no se refieren a derechos humanos porque no están en la misma jerarquía de la pirámide. Necesitan el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Bueno, a ver. Un autor de Constitucional, Quiroga Lavie, al diseñar la pirámide de gradación del ordenamiento jurídico argentino, él llama bloque de constitucionalidad a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que quedarían en la cúspide de la pirámide. Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. En un segundo escalón, bajando, digamos, quedan los restantes instrumentos internacionales, otros tratados internacionales que no tienen el rango constitucional, sin rango constitucional. Y ahí tenemos artículos 27, 75, inciso 22, el primer párrafo y el inciso 24, párrafo primero. Después vienen las leyes federales y nacionales del Congreso. Acá ya estamos dentro, ya son las leyes nacionales, no internacionales, leyes federales y nacionales, los reglamentos del Poder Ejecutivo Nacional, los de necesidad y urgencia, y los reglamentos autónomos. Ahí tenemos el artículo 99 de la Constitución Nacional. En el cuarto escalón, los reglamentos del Poder Ejecutivo Nacional, que son ahí se dividen en reglamentos delegados de ejecución del 99 y reglamentos delegados del artículo 76. Después tenemos el derecho local de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias en el artículo 5, 31 y 123 de la Constitución, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tiene un estatus especial, que no es una provincia, está en el artículo 129 de la Constitución. Y por último, tenemos las sentencias que son para los casos particulares. Algo le había explicado la doctora en la clase pasada. No sé si hasta ahí. En cuanto a los artículos yo le nombré, pero si quieren después les paso cómo queda en la pirámide cada uno de estos, cómo queda formada la pirámide de acuerdo a la jerarquía de las normas. ¿Cómo estamos hasta acá, gente? Alex Sosa está queriendo preguntar algo. Pregunte. Ah, no, por favor, profe, te dice. Hola, no sé si se me escucha. Por lo de la pirámide, Sí. decía si por favor podría mandar. Muchas gracias. Quieren la pirámide. Mandar. Sí. Ya, Más fácil de a mí, entender. se me está, sin embargo, ocurriendo una idea que estaría buena. ¿Qué tal si para el próximo, va a haber otro práctico aparte de este, pero, y obviamente vamos a hablar de los dos prácticos. ¿Qué te parece, Ile, si la pirámide la hacen ellos? Estaría bueno que ellos formulen la pirámide. Entonces, lo que va a pasar es a la inversa. Lo que los pedagogos dicen, vamos a invertir el aula, vamos a dar vuelta al aula. Ustedes son los que nos van a instruir a nosotros de cómo está formada la pirámide jurídica dentro de nuestro país. Eso les va a exigir ir a ver qué dice Vidar Campos, qué dice Quiroga Lavie respecto de la pirámide y cómo está conformada esa pirámide, ese ordenamiento jurídico. ¿Qué les parece? Eso estaría bueno.
Ile, ¿te gusta la idea? Que nos muestren ellos la pirámide. A mí me gusta. A los chicos no les va a gustar. Pero bueno, vamos a hacer así, que nos muestren ellos su pirámide, que la armen, que lean los autores, que vean a ver qué pirámides proponen los autores, que ellos nos manden un práctico con ese gráfico de pirámide y después la discutimos en la clase que viene. Me parece que eso está bueno. Igual lo voy a mandar porque... Sí, los artículos. Sí. El autor, que es Quiroga Lavie, en su pirámide pone los artículos que yo le leí en cada, él le llama peldaño, en cada gradación del ordenamiento federal, pero ustedes pueden poner ejemplos, por ejemplo, en los tratados de derechos internacionales, de derechos humanos, pueden nombrar los que están en el 75, inciso 22, y después los tratados internacionales sin rango constitucional, a ver qué tratado pueden ubicar en el segundo peldaño, que es un tratado internacional que no tiene rango constitucional. Y así en el cuarto peldaño pueden poner un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo. A ver qué bueno, pueden me gustó encontrar. Eso, mejor, entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo de esa naturaleza. Vos le mandás la pirámide, si te parece, y lo que hacen los chicos es poner el ejemplo en cada peldaño de qué sería esa norma, una norma argentina específica que responda a ese peldaño. ¿Me entienden? Es decir, Constitución, tratados internacionales, algún tratado internacional. Concordatos con la Santa Sede y otros tratados en materia de derecho internacional que no sean de derechos humanos, el nombre de algún tratado de esa naturaleza. Y así, a eso vamos a hacer. O sea, mandale vos la pirámide, Ile, y le armamos el práctico diciendo que ellos pongan el ejemplo de la normativa, de alguna norma que iría en cada uno de esos peldaños. Eso vamos a hacer. Sí, por lo menos 2 o 3 normas cada año hay. En algunos hay muchísimas, vale. Pero por ejemplo, para poner de ejemplos más, les voy a mandar también por los artículos, porque, por ejemplo, en el quinto peldaño, que tenemos el derecho local, tenemos el derecho local, el derecho de las provincias, estaría la Constitución provincial. ¿Y dónde está contemplado eso? En el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, que nos dice el artículo 5, que cada provincia dictará para sí su propia Constitución. Entonces ahí tenemos el artículo 5, el artículo 31 y el artículo 123 de la Constitución Nacional que hacen referencia al derecho local, al derecho de las provincias. Pero es algo muy fácil y muy sencillo, no se compliquen, porque por ahí me mandan... lo vamos a hacer entre todos, digamos, para que cómo ubicar las normas, tanto internacionales, nacionales y locales, dentro de la pirámide. De la pirámide del ordenamiento. Exactamente. Buenísimo. Entonces, les va como quedando grabado esta gradación del derecho y entender qué es lo que va en cada lugar. Sí, eso estaría buenísimo. Sí, lo vamos a hacer así. Claro, Julieta, me dice Julieta, tendríamos que poner un ejemplo en cada peldaño. Exactamente, esa es la idea. Es decir, ustedes van a tener la pirámide del ordenamiento jurídico, va a decir genéricamente qué corresponde a cada peldaño y ustedes tienen que buscar una norma específica que puedan usar como ejemplo en cada uno de los peldaños de la gradación. Sí, exactamente, así vamos a hacer. Me gustó. Lindo, práctico. Nunca dimos uno así, está bueno. Bueno, y después, acá... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Tengo, para terminar en esto de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, como dijimos en nuestra Constitución, se incorporaron
los tratados internacionales de derechos humanos con la reforma del 94. Pero, ¿cómo se llegan a conformar estos tratados internacionales? No es de un día para el otro que la Convención Constituyente del 94 dice, bueno, el tratado internacional, porque es de derechos humanos, sí, lo ponemos acá, no. La conformación de estos tratados siguen ciertos pasos. Yo resumidamente les voy a decir cuáles. En primer lugar, estos tratados nacen con una resolución de un organismo internacional o regional internacional, la ONU, la OEA, su formación comienzan con una resolución. Estos organismos internacionales o regionales a veces son especializados en una materia concreta o determinada, por ejemplo, salud, comercio, bueno, en el caso de derechos humanos no son por algo especial, ¿no? Pero estas resoluciones indican la preocupación de la comunidad internacional o regional sobre un tema. Después de esta resolución del organismo, se produce la declaración que se plasma en una carta que tiene un carácter una carta de carácter pragmático, de principios, sería una carta de principios de declaración de esos derechos. Y en un tercer paso se aprueba la codificación de esta declaración de derechos, que ahí recibe el nombre de pacto, convención o convenio. A veces primero es un tratado marco que crea el mecanismo por medio de otros compromisos para que lo que termina en decisiones más concretas o específicas. En este proceso de formulación de formulación del derecho internacional de estos tratados de derechos humanos y en otros campos del derecho internacional y de la integración, los estados utilizan reglas de consenso, es decir, fórmulas de entendimiento que alcanzan los países sin ningún tipo de otros participantes. Cada estado manda su representante para llegar a estos acuerdos. También para que no interfieran otros tipos de intereses, solamente son los representantes de los estados soberanos. Y se utiliza la negociación permanente y continua de los representantes a través del diálogo, que normalmente son especialistas en derecho internacional, especialistas en la materia que tratan cada tratado. Bueno, también a lo largo del proceso de formación de estos tratados, no todo es color de rosa y no siempre todos los estados están de acuerdo. Por ejemplo, el más conocido y el que siempre, en muchos casos, no está de acuerdo es Estados Unidos. Un caso fue en la negociación en Roma en el año 1998, en el tratado multilateral que da origen a la Corte Internacional Penal de Protección de los Derechos. La Argentina ratificó en el año 2001 en este tratado, pero no siempre los estados están de acuerdo. Tengan en cuenta que cada estado tiene su interés particular también y resguarda sus propios intereses. Exacto. Eso es para que tengan a grandes rasgos, ¿no? La formación de los tratados internacionales y cómo se llega a
a culminar con el proceso de aprobación, no es de un día para el otro que se juntan 2 o 3 personas y sale un tratado. El último paso, me dicen, el último paso se llama cuando la codificación puede recibir el nombre de pacto, convención, siempre el que es con la Santa Sede, acuérdense que siempre es concordato, ese no cambia, convención, convenio o pacto. Ese sería el último paso. Antes de eso es una declaración o una carta de interés pragmático, una carta donde se plasman ideas generales, o principios. Y anteriormente, como el primer paso, es la resolución del organismo, indicando la preocupación o el interés de un tema en particular. ¿Estamos, Ile? No. Gracias. Ahí te dice Rocío, gracias. Bueno, creo que hasta ahí por lo menos... Sí. Sí, perdón. Adelante. ¿Alguien, alguna duda, algo que quieran preguntar hasta acá? Bueno, parece que no. Tengan en cuenta de estos que nombramos, que son de los 11 tratados internacionales que están, Tratados Internacionales de Derechos Humanos del inciso 22, son a nivel internacional, pero acuérdense que a nivel americano, el más importante, y que lo vamos a ver a lo largo de la materia, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, por los derechos que consagra en cuanto a libertad de expresión y de comunicación y de ideas. Los vamos a ver más adelante, pero en varias bolillas, unidades más adelante de la materia, pero es de 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto. ¿Alguien tiene algo para preguntar, gente, para aclarar? ¿No? Bueno, hay gente que alumnado recién ahora la incorporó, aparentemente aceptó la inscripción y recién ahora la incorporó a la lista de todos los alumnos. Para esa gente, voy a poner acá clave de automatriculación, es DI 2021. Esa es la clave de automatriculación. Y les pido que por favor se comuniquen con sus compañeros. Ya pusieron, a ver si acá. Repito acá, lo vuelvo a copiar al WhatsApp. Este es el grupo de WhatsApp que generaron. No sé si lo pasó, sí lo pasó. Ese es el grupo de WhatsApp. Por favor, comuníquense con sus compañeros que ya están desde la primera clase, entonces ahí pueden ver todo lo que se avanzó, hasta dónde se hizo. Recuerden que la fecha, lo anoto acá, fecha de parcial 1, se modificó y queda para el 27 de abril. ¿Sí? Es martes 27 de abril. Exactamente. Acá dice la doctora Godoy, los prácticos se van a mandar por mail con la correspondiente consigna y fecha de entrega. Exactamente. Vamos a mandar eso por mail y también vamos a mandar por mail material teórico, ¿sí? Material bibliográfico, teórico de todos estos temas. Ya algo se les mandó la semana pasada, ahora vamos a mandar un poco más, para que ustedes ya vayan empezando a ubicarse con la teoría. Son autores
Estos son autores sufridos, por supuesto que ustedes pueden ir a cualquier constitucionalista, porque son todos muy buenos, Vidal Campos, o puede ser Quiroga Lavie, o puede ser también el... Exactamente, el doctor Midón, cualquiera de estos, o cualquier otro constitucionalista, que sean también constitucionalistas, van a tener estos temas, ¿sí? Lo que vamos a subir es el material que nosotros tenemos disponible, que es de Vidal Campos, se lo vamos a mandar al correo. ¿Sí? Es de lo que vimos hoy. Moira José, en el chat está poniendo, te está haciendo ella el práctico, porque dice el Código Civil y Comercial y el Código Penal. Moira, eso vos vas a tener que ubicar en la pirámide. ¿Dónde ubicarías el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal dentro de la pirámide? Entonces, ahí ya tenés para ubicar en el práctico tu pregunta. Eso. Está emocionada Moira, Moira te quiere ubicar. avanzar con el práctico. Está emocionada. Está bien. Bueno, buenísimo. Ojalá los contagie a todos ahí. Bueno, muy bien, gente. Hasta acá, ¿cómo venimos con la teoría? La modalidad del parcial, Joaquín, es escrita. Generalmente 2 o 3 preguntas, según cómo las formulemos. Tienen una hora. Se le manda la consigna por el correo del SIU, y ustedes tienen que contestar, como ustedes creo que no pueden contestar el correo del SIU, porque creo que no tienen ustedes posibilidad de contestarnos a nosotros por ahí, van a tener que mandar a los correos de las profesoras la mitad de ustedes al correo de una y la otra mitad al correo de la otra. Eso ya lo vamos a decir en su momento, quédense tranquilos que va a estar todo claro, con mucho tiempo de antelación, y normalmente según la cantidad de preguntas que haya, se da como máximo 1 hora para contestarlas, ¿sí? Es decir, que se habiliten las preguntas en una virtual y a través del correo, supónganse, si es un martes a las 2:30 de la tarde, y como mucho a las 3:30 tienen que enviar el correo con las respuestas, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más sobre la marcha. Así que, pero más o menos de eso se va a tratar. Si no tenemos más preguntas de la teoría, y si no hay nada de la teoría que necesite ser aclarado de todo lo que venimos viendo hasta acá, vamos a dar por terminada esta clase, porque tenemos que armar los prácticos y mandárselos, y les quiero mandar también, Loana, me dijeron que el 29 de abril es la mesa de examen, ¿sí? Así que me dijeron que solamente el 29 no se puede tomar examen, que el 27 sí. Así que en principio el 27 sería la fecha. Si hay algún cambio yo les aviso, pero en principio el 27 sería la fecha definitiva.